Buenas tardes, profesor, compañeros de público general. En esta oportunidad nos toca exponer un documental que se llama Grandes Ideas de la Filosofía y la Lógica. En nuestro grupo es el grupo 3, que está conformado por Richa Miranda, quien les habla de Yuri y Nera Meneses. A continuación, mi compañero hará el resumen. Gracias, compañero, por el pase de la palabra. Resumen. La lógica es el lenguaje del razonamiento. El término lógica proviene del latín logos, que significa discurso. Se la define formalmente como la ciencia que se ocupa de la validez de la inferencia y la demostración. La lógica filosófica introduce el rigor y la claridad de la matemática al lenguaje de los filósofos. Según Hilary Putnam, cuando en nuestros días se habla de lógica, se entiende como una rama de las matemáticas, pero cuando los filósofos hablan de lógica, se refieren a la lógica moderna, antes llamada lógica simbólica, pero habitualmente se le llama lógica matemática. Los orígenes de la lógica se remontan hasta Grecia, en el siglo IV, cuando un filósofo llamado Aristóteles reflexionó y deseó establecer reglas que permitieran a los ciudadanos griegos detectar los argumentos válidos e inválidos. El principio de no contradicción y el tercio excluido son fundamentales en la lógica aristotélica. El principio de no contradicción sostiene que ninguna proposición puede ser válida e inválida a la vez, mientras que el tercio excluido sostiene que la proposición debe ser bien verdadera o bien falsa. Y el centro de la lógica formal aristotélica es el silogismo, el cual está compuesto por dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, premisa 1: todos los hombres son mortales. Premisa 2: Sócrates es un hombre y por lo tanto se concluye que Sócrates es mortal. Es este silogismo aristotélico, la conclusión se deduce de las premisas, y este es un razonamiento deductivo, es decir, la conclusión, consecuencia necesaria de las premisas. Lo que caracteriza un silogismo deductivo exitoso es que no se puede inferir de premisas falsas conclusiones verdaderas. Por ejemplo, premisa 1: todos los árboles son plantas. Premisa 2: todo roble es árbol. Por lo tanto, se concluye que todos los robles son plantas. Ahora, si formalizamos esto, queda de la siguiente manera. Premisa 1: todo M es P. Premisa 2: todo S es M. Y entonces concluimos que todo S es P. Esta forma de argumentación es válida y la validez es independiente de la verdad de los enunciados. Y asimismo, las premisas pueden ser falsas y la conclusión falsa, y también las premisas pueden ser falsas y la conclusión verdadera. Igualmente es válido. La otra forma válida de razonamiento es el inductivo, que establece cómo inferir generalizaciones confiables de los hechos observables. Un razonamiento inductivo no puede garantizar la transferencia de la verdad de las premisas a su conclusión. Por ejemplo, premisa 1: una barra de plata es metal y conductor de electricidad. Premisa 2: una barra de oro es de metal y conductor de electricidad. Premisa 3: una barra de cobre es de metal y conductor de electricidad. Entonces concluimos que todos los metales son conductores de electricidad. Cuando encontramos un razonamiento deductivo con premisas falsas y una conclusión verdadera, sabes que esto es inválido. Pero veamos qué pasa en un razonamiento inductivo. Cuando encontramos un razonamiento deductivo con premisas falsas y una conclusión verdadera, sabes que esto es inválido. Pero veamos qué pasa en un razonamiento inductivo. El- la barra de plata es metal y es sólida. La barra de oro es metal y es sólida. Esta barra de cobre es de metal y es sólido. Entonces se concluye que todas las cosas de metal son sólidas. Esa conclusión es falsa. Aristóteles no pudo encontrar en la inducción un método formal para demostrar su validez. Es por ello que afirma no es demostrativa y la relegó a un segundo nivel de importancia. La lógica aristotélica no es considerada como un sistema fuerte y con el tiempo tuvo varios problemas. Depositó demasiada confianza en el silogismo deductivo, pero aún permanece en la pregunta hasta qué punto la debilidad de su lógica socavó la totalidad de su obra. Los filósofos estoicos crearon una lógica proposicional que estudiaba enunciados cuando son necesariamente verdaderas o falsas y sus condiciones. Hay dos tipos fundamentales de lógica: la lógica proposicional, que se ocupa solo de los enunciados verdaderos o falsos, y la lógica predictiva,
que tiene reglas de inferencias adicionales y pueden presentar variables expresando equivalencia entre proporciones, como no todas P son Q o algunas P son Q. La lógica predicativa es la lógica de los predicados y lo interesante en su sistema de cuantificadores y variables. Se utiliza variables como X, Y, Z y cuantificadores como para alguno o para todos. Se dice que actúa como opuesto a la lógica proposicional. Por el paso de los años, la lógica de los estoicos pasó desapercibida, ya que en época medieval se preocuparon en reforzar la lógica aristotélica hasta la llegada de Francis Bacon. Lo que Bacon intentó en el nuevo órgano es proveer un nuevo método para ordenar la experiencia e interrogar la naturaleza para el proceso. En el siglo XIX se introdujo la matemática en el campo de la lógica, y con esto dio paso para la lógica matemática. Boole era un matemático quien, inspirado por el filósofo Leibniz, creó la primera álgebra de la lógica, dándose cuenta que los símbolos de la lógica se comportaban de la misma manera a la de los algebraicos. Su razonamiento influencia más adelante a Frege. G. Frege hizo el aporte individual más importante para el estudio de la lógica. Fue el primero en identificar la distinción entre los axiomas lógicos y las reglas que son necesarias para analizar una deducción. Dio los primeros pasos para la axiomatización de la lógica. Creó el cálculo proposicional y refinó la noción aristotélica de la cuantificación. Según la lógica aristotélica, la verdad de la conclusión está implicada en la verdad de las premisas. Por lo tanto, se puede convertir en un razonamiento en una condicional, respetando la estructura. Si entonces se puede simbolizar así: P, entonces Q. Una condición es aquella que, siendo verdadera, implica necesariamente que sus consecuencias también lo sean, pero no ocurre lo mismo a la inversa. El consecuente puede ser verdadero y el antecedente puede ser falso, sin afectar el valor de verdad de la condicional. La obra de Frege, Los fundamentos de la aritmética, influyó a Bertrand Russell a escribir Principia Mathematica. Esta obra es la más influyente dentro del campo de la lógica y retoma el logicismo de Frege. En esta obra, Russell critica a Frege con su famosa paradoja de Russell, el cual pone a prueba varios lógicos. También influenció al lógico polaco Alfred Tarski, quien él fundó la lógica semántica después. La lógica dio un giro lingüístico con Hilbert, quien elaboró un programa de la filosofía matemática donde debía probar que la matemática era consistente y debía tratar a la matemática como un objeto matemático y centró su atención en los símbolos matemáticos. A esto se le conoce como metamatemática. Hitler influyó al matemático Kurt Gödel, quien sostuvo que los temas lógicos eran incompletos y demostró que un sistema axiomático formal no puede ser consistente y completo a la vez. Para los matemáticos no pueden ocurrir ambas cosas a la vez. Gödel frecuentaba un grupo de pensadores que se reunían en Viena. Este grupo era conocido como el Círculo de Viena, quienes iniciaron un movimiento llamado positivismo lógico. Según la visión positivista, un enunciado acerca del mundo debía verificarse empíricamente o a través del análisis lógico de sus signos o símbolos. Uno de los aspectos que ha intrigado a los filósofos por siglos es la introducción que regula las reglas generales de los hechos que observamos. La inducción tiene un papel importante en la ciencia para las hipótesis, que están respaldadas por la acumulación de evidencias. Así como la lógica fue ejerciendo cada vez más en la filosofía, también aumentó el número de sistemas que abordaron diferentes áreas de investigación, como la lógica extensiva, la cual fue creada para afirmaciones sobre objetos y relaciones con objetos; la lógica modal, la cual introduce los operadores necesario y posible, pero no toma en cuenta la existencia de ambas. El filósofo estadounidense Lewis inició el análisis moderno con su libro La investigación sobre la lógica simbólica. La lógica modal se convirtió en algo importante para la lingüística y la ciencia de la computación, y es de suma utilidad para discutir aspectos sobre la filosofía del tiempo. Tiene una gran influencia.
Además, existen otros tipos de lógica, como la lógica deóntica, la lógica epistémica, la lógica excluyente, a la cual pertenecen la lógica plurivalente, universal y la lógica difusa. Uno de los puntos importantes de la lógica son dónde debes poner la mayor importancia sobre el formalismo, rigor o el contenido semántico. Para algunos, la lógica solo es un sistema de reglas arcaicas y para otros representa una herramienta que representa orden. Quizá quien logró capturar la esencia de la lógica fue Lewis cuando dijo, si ocurrió, puede ser, y si ocurriera, sería, pero como no ocurre, no es. A continuación le voy a dar paso a mi compañero Luis Uyuri para que hable acerca de los aspectos interesantes de este documental. Gracias, compañero. Aspectos interesantes del documental. La lógica filosófica introduce rigor y claridad de la matemática al lenguaje de los filósofos. La siguiente sería, el principio de la no contradicción y el tercer excluido son fundamentales en la lógica aristotélica. El otro sería, el centro formal de la lógica es el silogismo, una forma de argumentación compuesta por dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un mortal, por lo tanto, Sócrates es mortal. La conclusión se deriva de las premisas. Este es un razonamiento deductivo, es decir, las conclusiones es consecuencia necesaria de las premisas. Hay dos tipos fundamentales de la lógica proposicional y la lógica predicativa. La lógica proposicional se ocupa solamente de aquellos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, sin estudiar en cuanto a su significado. Y la lógica predicativa es una herramienta más poderosa con reglas de inferencias adicionales, que puede presentar varias variables que expresan equivalencia entre proposiciones, como en todas las rosas son rojas y algunas rosas no son rojas. Otto Frege desarrolló una noción más rigurosa para el análisis lógico. Según la lógica aristotélica, un razonamiento de verdad de razonamiento es implicada en la verdad de las premisas. Por lo tanto, es imposible convertir cualquier razonamiento en un condicional respecto a la estructura. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también será verdadera, lo cual puede simbolizarse así. P, entonces Q. Por ejemplo, la afirmación. Si corro, entonces me canso. Es decir, es suficiente que corra para que me canse, pero no es necesario porque puedo cansarme por cualquier otra cosa. Una condición es suficiente es aquello que siendo verdadera implica que necesariamente su consecuencia también lo sea, pero ocurre a la inversa. La consecuencia puede ser verdadera y el antecedente falso, sin, sin afectar el valor de la verdad de la condicional. P, entonces Q, verdadero, P verdadero, entonces Q verdadero. O P falso, entonces Q verdadero. Este tipo de análisis es fundamental dentro de la filosofía moderna. Y por último, la frase de Lewis Carroll que define la lógica, si ocurrió, puede ser, si ocurriera, sería, pero como no ocurre, no es. Eso es lógica. Y los puntos en desacuerdo son, el único punto de desacuerdo que encontramos es el siguiente. Cuando está a punto de finalizar el video, no explica acerca de los tipos de lógica, como la lógica extensiva, modal, deóntica, etc. En esa parte consideramos que el video da mucha información, sin ejemplos o representación de sus operaciones. Puede resultar difícil de explicar y entender a la hora de verlas en fórmulas lógicas. Por ejemplo, la lógica modal explica un sistema formal que intenta capturar el comportamiento deductivo de algún grupo de operadores modales, tales como es necesario que y es posible que, los cuales se representan de la siguiente manera. Sin embargo, como en el video nos dieron esta representación gráfica de los operadores, es necesario que, y es posible que, y, y solo nos dieron una explicación general. Podríamos confundir estos símbolos con figuras geométricas si lo viéramos en fórmulas lógicas. Si bien incita a la investigación del parte del instructor, para aquellos que quieran adentrarse en este mundo puede ser desconcertante. Gracias, eso sería todo.